Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ramón Bartning. Yo soy miembro también de la generación 63-71 de exalumnos del Instituto Patria. Y es para mí un privilegio poderles presentar la conferencia que nos va a dar el senador Emilio Álvarez y Casa. Esta conferencia se enmarca dentro de una iniciativa que esta generación nos propusimos alentar, que realmente surgió de nuestras convivencias y de ver el estrés que está generando y la confusión que está generando el arribo de la Cuarta Transformación al gobierno del país, donde no dejamos de reconocer que el arribo del presidente se dio por medios claramente democráticos y legales, pero no nos queda muy claro qué lo inspira, cuál es la ideología que tiene detrás, cuáles son sus objetivos, qué busca. Y eso a todos nosotros nos inquietó y decidimos buscar gente que desde diversos puntos de la sociedad y de las instituciones de gobierno nos pudieran situar, ilustrar, darnos orientación, porque después de esto queremos rápidamente pasar a una segunda tarea, si es posible. Ser útiles para este país, buscando contrapesos, buscando nuevos liderazgos, entendiendo dónde están los partidos políticos, qué buscan, cuáles son sus objetivos, cómo ven a futuro el país, entendiendo desde las ONGs qué impactos ven, en dónde podemos ser útiles. Entonces, la verdad, esta es la primera vez que la abrimos al público, la conferencia. Les queremos dar las gracias por participar y vamos a pasarles unos papelitos con sus nombres para que aquellos que quieran recibir esta y otras conferencias, los archivos o las imágenes o los contenidos que nos presenten los diversos conferencistas, lo podamos hacer llegar a ustedes. No quisiera yo dejar de agradecer a Eduardo Torres Arpi y a su esposa Irma Pous, que nos han ayudado con la infraestructura, colegio y lugar donde estar aquí, han dado nombre, trabajo, esfuerzo, y le cedo el micrófono para que presente al senador. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Me voy a permitir dar lectura a una pequeña semblanza de Emilio Álvarez y Casa Longoria. Es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de México, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y recientemente, este lunes, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington de agosto del 2002 a agosto de 2016. En 2001 presidió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la CHDF, y la tercera legislatura lo ratificó nuevamente por unanimidad para un segundo término de 2005 a 2009. Ha participado en múltiples iniciativas de la sociedad civil, entre ellas destaca que fue director general del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, cofundador de Alianza Cívica AC, organización destacada en la transición a la democracia en México. Ha sido miembro del consejo de más de 10 organizaciones sociales, OSCs, y vinculadas a temas de derechos humanos, seguridad y democracia. Fue cofundador y miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Actualmente es senador de la República por la Ciudad de México, sin partido político, en donde es secretario de la Comisión de Derechos Humanos y de Zonas Metropolitanas y Movilidad. Asimismo, es coordinador del Consejo Nacional Promotor de la Iniciativa Ciudadana Colectiva, Ahora. Muchas gracias, Emilio. Y lo más importante, eso no me lo puso aquí, y era lo más importante. Honorable padre de familia del Instituto Patria Tercer Milenio, cuyo hijo se graduó el año pasado de tercero de secundaria.
Probablemente esto último es lo más importante. Todo lo demás es prestado, ¿no? En cambio, los hijos probablemente reflejan lo mejor o lo peor de nosotros. Eventualmente parte de lo mejor lo tuvo aquí en el Patria. Yo no tengo palabras como padre de familia para agradecerle a Irma y a Eduardo. Mi hijo es un niño con espectro autista. Él tiene 16 años. Y me tocó verlo florecer aquí. Creció de una manera tan bonita y el testimonio de Irma y de Eduardo fue maravilloso. Todo lo demás es prestado, pero los hijos son un regalo de Dios y gracias a Eduardo y a Irma, Jesús pudo crecer mucho mejor. Ahora ya está en prepa y verlo venir todos los días con gusto al Patria es uno de los regalos más bonitos que Dios me dio. Y por supuesto, todo lo demás, pues, y además soy esposo y miembro de una familia muy grande, somos 14 hermanos y hermanos, ya se imaginarán, del movimiento familiar cristiano, ¿no? Cuando me decían, tú que eres de Pepe y Luz Álvarez y Casa, y yo digo, lo que mi hermana Marisa dice es que soy su familiar lejano, porque soy el hijo número 12, ¿no? Entonces, no, lejanísimo, ¿no? Entonces, vamos a conversar un poquito, platicando con Irma y Eduardo, de qué es mi trabajo en el Senado, cómo veo yo un poco el momento, y voy a platicar de lo que he hecho en el Senado y lo que quiero hacer en el Senado a partir de lo que he dicho en tribuna, ¿no? Que creo que es la mejor manera de explicar qué hago yo ahí. Vamos a ver unos pequeños materiales y luego, en mi opinión, cuáles son algunas pistas de por dónde seguir. Yo llego al Senado de la República más o menos bajo las siguientes premisas. La Ciudad de México ha sido un escenario para la lucha y construcción de los derechos humanos. Reconocemos en la sociedad civil un actor fundamental en la transformación democrática del país. Defendiendo nuestros derechos, vamos a hacer realidad que México cambie. Esta última frase es lo que yo quiero. Defender nuestros derechos para que México cambie. Esa es la premisa bajo la cual yo llegué al Senado. Una parte importante en mi vida ha sido trabajar profesionalmente en el ámbito de derechos humanos, en la Ciudad de México, en Washington, como activista, pues. Pero lo que quiero en el Senado es eso. Y este es un momento extraordinario para hacer eso. En los dilemas que tenemos en la cosa pública, en la vida pública, es eso. Y la única manera de hacer eso es ejercerlo. Difícilmente nuestros derechos se van a defender por interpósita persona. Difícilmente serán otros los que lo hagan. Podrán hacerlo, pero este momento, en mi opinión, requiere esto como contexto. La Ciudad de México. Yo llego al Senado de la República representando una iniciativa que se llama la Iniciativa Ahora, que decidió hacer una alianza electoral parlamentaria y de gobierno con la Coalición por México al Frente. Esencialmente como una cuarta patita de la mesa, si quieren, como una iniciativa emergente que surge recién, pero no como parte de ningún partido político, y lo que convenimos es que si daban los números formaríamos nuestro propio grupo parlamentario tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Los números no dieron para eso. En el Senado, en la Cámara de Diputados hay 2 diputados de la iniciativa ahora y en el Senado es su servidor. Por mí votaron 1.600.000 personas en la Ciudad de México. Yo corrí bajo esa fórmula y al llegar me he declarado, formalmente se le llama senador sin partido, pero en realidad es una figura políticamente independiente. De los 128 senadores yo soy el único que está en esa situación. Por supuesto, en una especie de modelo hecho para grupos parlamentarios, pues es disfuncional. Y la factura la pasan pues con recursos, negándome tribuna o cosas así. Pero gano muchísima libertad. En algunas cosas coincido muy importantemente el trabajo todavía con algunos de los partidos que formaron el frente. Pero se los pongo como para ubicar que estoy allá, ¿no? En términos de mi representación y de mi circunstancia. Y sí creo que yo no he militado en partido político alguno y creo que este tipo de voces hace mucha falta en el Congreso. Cuando se instaló el Congreso, esto fue
más o menos mi planteamiento. Los integrantes de la iniciativa ahora hemos llegado al Congreso de la Unión como una organización de personas libres que han decidido no pertenecer a los grupos parlamentarios de los actuales partidos políticos, porque nos es indispensable mantener nuestra autonomía, independencia y nuestra identidad. Así lo hicimos saber y lo firmamos públicamente con las fuerzas que conformaron la coalición por México al frente, y también lo dijimos al presidente electo Andrés Manuel López Obrador cuando nos invitó a formar parte del proyecto. El país que hoy se dibuja en los promocionales del informe de labores que se presenta este día dista demostrar la regresión autoritaria en la que vivimos en los últimos años. Oculta el régimen de esta segunda alternancia lo que fue en realidad un fracaso de la transición democrática. Esta alternancia no derrotó ni el autoritarismo, ni la desigualdad, ni la pobreza, ni la injusticia. Este régimen nos ha dejado una extraordinaria corrupción y una acelerada impunidad, y nos quiso convencer, además de que este desastre es democracia. Hay que decirlo con absoluta claridad. El legado de Enrique Peña Nieto es corrupción, violencia y miseria. Deja la mitad de la población, 62 millones de personas, sin ingreso suficiente para lo básico, los negocios al amparo del poder público, incluso el dinero destinado al combate a la pobreza y el más alto índice de homicidios dolosos, incluso superior a los fatídicos años del gobierno de Calderón. Su política laboral es la más efectiva fábrica de pobreza que existe en el país. Hoy se inicia una nueva etapa en la relación entre el Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo y los mexicanos. Las fuerzas políticas se han reconfigurado sobre la historia de un reciente sexenio que nos deja un desastre. En esta nueva etapa de la nación, en esta nueva legislatura, existen expresiones diversas, producto de la pluralidad política de la República. Por nuestra parte, vamos a honrar el compromiso de cambio que exige la gente de México, iniciando por enfrentar el pacto de impunidad que tiene al país inmerso en una espiral de injusticia, de violencias, de corrupción y de dolor. Ese pacto acaba de hacer un profundo daño también en Chihuahua. Finalmente, lo más importante del informe que hoy recibimos no es lo que dice, sino lo que calla, lo que está oculto, de lo que no quiere hablar. Esperamos que esta sea la última vez que en México el representante del Poder Ejecutivo no esté presente aquí para debatir con el Ejecutivo el Estado que guarda la República. Muchísimas gracias. Esta fue la instalación de la Cámara en el nuevo periodo, ya con la mayoría de Morena, en un momento complicado, porque son los meses en que hay nuevo Congreso, pero no hay nuevo gobierno. Este tránsito largo que vivimos en nuestro país, y que era un poco justo el debate de la interpretación, el balance de lo que salía del sexenio de Enrique Peña Nieto y lo que vendría a ser el inicio. Y fíjense qué interesante, esto fue apenas, pues, ¿qué les gusta hacerse 8 meses? Septiembre primero. Pareciera como una historia muy lejana, ¿no? Parece, o sea, cuando uno dice septiembre, ¿dónde estábamos en septiembre? O sea, la cantidad de sucesos que han venido pasando están justamente generando parte del debate público. Uno empieza a tomar distancia de ese fenómeno y el diagnóstico entonces al futuro, ¿no? Que viene a 6 años, si esos son 8 meses. Esta fue la comparecencia. Señor secretario, usted viene acá como secretario de Relaciones Exteriores, pero acompañó al presidente Peña Nieto prácticamente en toda su administración. Y eso le da una responsabilidad política muy particular, muy especial, específica y de ponderada importancia. Para la iniciativa ahora, a la que yo represento en esta tribuna, quiero decirle, secretario, con la más absoluta claridad, que usted es una de las más acabadas expresiones de una cúpula gubernamental caracterizada por la corrupción, la desmesura, la indignidad dentro y fuera de México. Debo decirle que si hay un primer corresponsable del daño de esta administración, usted es esa persona, señor secretario. Usted, señor secretario, fue el operador político por excelencia de muchos temas que significaron el desastre de esta administración.
desde el inicio hasta los términos de su derrota y el cierre de la misma. Esta comparecencia en mis redes sociales tuvo casi 2 millones de vistas. Y para eso es la tribuna. Hay un ejercicio muy fuerte en Estados Unidos que se llama hablarle derecho al poder, que vendría siendo hablar con la verdad, speak truth to power. Para eso es la tribuna. Para hablar con respeto, pero con fuerza y con firmeza. Él luego me contestó, me dijo esencialmente que no estaba de acuerdo, ¿no? Que no compartía mi opinión, por supuesto, ¿no? Y ha sido una facultad de la cual en general ha renunciado, en la cual en general no ha pues ejercido a plenitud. Se los pongo por lo que en mi dimensión significa poder avanzar, ¿no? en este ejercicio de rendición de cuentas. El siguiente tema que yo tenía para enseñarles es la discusión sobre la Guardia Nacional. ¿Y por qué funcionó el tema de cambiar el modelo de la Guardia Nacional? La verdad de las cosas es que funcionó porque Morena no tenía la mayoría constitucional. Fin de la historia. Uno puede decir muchos argumentos que pueden ser verídicos o pueden ser ciertos, ¿no? Que hubo una incidencia muy importante en el Parlamento abierto, que logramos que se diera eso, que se escuchara la voz de víctimas, que se escuchara la voz de expertos. Hay un colectivo muy importante de académicos, de entidades como jurídicas, o el CIDE, o el ITAM, o de la UNAM, o de otras universidades, que están conglomerados en una iniciativa que se llama #Seguridad Sin Guerra, y que han venido trabajando de manera sistemática, y todos ellos y ellas, gente como Denise Dresser, María Elena Morera, o algunos otros más, estuvieron ahí presentes. Pero al final del día, todo eso, si bien complementa la ensalada, hubo ensalada porque no tuvieron los votos para mayoría constitucional. Y ese, hoy en día, cobra toda la importancia en un Estado democrático de derecho que decimos constitucional. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados, tienen ya mayoría constitucional, por la vía de dos fenómenos. Primera es la vía de una sobrerepresentación. Morena tuvo una votación al Congreso de 43%, 10 puntos menos que López Obrador. O sea, el mandato de la gente en la urna no fue darle la mayoría en el Congreso. Eso hay que tenerlo absolutamente claro. La gente quiso dividir, darle al presidente el 53%, pero no darle al Congreso. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que se aplica aquella cosa que se llama cláusula de gobernabilidad. Si rebasa el 41% un partido, le dan una sobrerepresentación. Y la segunda es que Morena inscribió en la lista de sus aliados gente de su partido. Son como cachirules. De manera tal que del 43% pasaron a poco más del 62%. O sea, tienen en realidad 20% sobre representación, contraveniendo lo que fue la voluntad de la urna. Decía, Ramón fue quien me presentó, ¿va? Decía Ramón, sí, no hay discusión del método democrático, pero hoy vemos que las reglas del sistema electoral mexicano generan este tipo de sobrerepresentaciones. O sea, lo que hoy estamos viendo es que hay una poderosa distorsión por la vía de la representación cachirul y por la vía de estas fórmulas, donde hay una transformación, tergiversación de lo que se expresó en la boleta. ¿Cuál es la segunda opción? Es que estos muchachos salieron de compras, ¿no? Y salieron de compras y compraron voluntades, ¿no? Y compraron unos verdes, y compraron unos que eran del PRD, y han salido de compras, pues. Entonces, la Cámara de Diputados ya la perdimos, ¿verdad? Con el PRI hay algún problema severo, porque en realidad hay una especie de acuerdo. Yo llamo, por eso decía yo, un pacto de impunidad, y creo que ese pacto fue bajo la frase de no haré nada para evitar que llegues y tú no harás nada para perseguirme. A mí me parece eso los términos del pacto.
Y cada vez va a ser eso una tensión mayor, porque la narrativa contra la corrupción sin culpables es muy difícil. O donde el tribunal es la mañanera y no la fiscalía, pues cada vez es más grande la tensión en aquella cosa que llamamos, bueno, si hay un culpable, que se procese. O sea, si tienes todos los elementos, ¿por qué no pones una denuncia? Ese tipo de cosas son poderosos instrumentos a la hora de negociar votos. Entonces, la Cámara de Diputados, lamentablemente, pues ya no la contamos mucho. En la Cámara de Senadores pasa una circunstancia distinta. Para poder tener mayoría constitucional se necesitan 85 votos. Morena y sus aliados tienen 70. Entonces les faltan 15. Y toda negociación pasa por esa vía. Ahora el Partido Verde, que recuerda esta canción de Vender caro el amor aventurero, ¿no? Primero hizo alianza con el PAN, luego hizo alianza con el PRI, y ahora ¿con quién creen? ¿No? Pues con Morena, ¿no? Con ya sabes quién. Pero ellos son 6 votos. Entonces, más o menos el saque son 76. Entonces eso hace una condición, no en automático, que el tema de la Guardia Nacional fue muy importante. Fue muy importante pues porque llevó a esta condición de poder revisar lo que iba a llegar, que fue el caso de la Guardia Nacional, donde tuvimos una enorme discusión del modelo de guardia. Había un enorme consenso en la necesidad y por supuesto que estamos de acuerdo que se requiere hacer un trabajo muy importante, pero que todo sea eso bajo un esquema de militarización del país se hace muy preocupante, porque no es algo que vayamos a vivir, es algo que ya vivimos, ya lo sabemos, ya sabemos qué pasa cuando los militares desempeñan labores de seguridad pública. No es alguna historia que nos van a contar, sin mencionar que en el camino se había ofrecido exactamente a lo contrario. Entonces no hay discusión de que tenemos que fortalecer nuestras instituciones de seguridad, esa no es la discusión. Llámele Policía Federal, llámele Policía Nacional, llámele Guardia, como ustedes consideren, la discusión es el cómo hacerlo. Y lo que se logró en el Senado es pasar esencialmente de un modelo militar a un modelo civil que hoy por hoy sigue teniendo mucha resistencia. Por ejemplo, el presidente nombró un militar sin tener ley. El presidente los echó a andar sin tener marco de operación. Entonces, eso genera todavía muchas tensiones en la inercia de la voluntad manifestada en lo que se cambió en el Senado. ¿Pero por qué eso fue importante? Porque la discusión no fue un no, sino un cómo sí. Y mandó un término de contrapeso. Esa discusión me parece que cambia parte importante de la discusión pública que hoy vamos a tener como... Agradecer porque el Parlamento abierto sirvió. Y esta Cámara fue fundamental en el ánimo de escuchar a las víctimas. Eso hizo una diferencia fundamental. Quiero también agradecer a las víctimas que aquí estuvieron, porque con su dolor han dado un ejemplo de generosidad que inspira. Es muy difícil levantarse todos los días cuando uno tiene un hijo o una hija desaparecida y encima buscar que eso no se repita más. Para mí eso es un acto de entrega, de amor y de valor que me inspira todos los días a seguir trabajando por un país mejor. También quiero agradecer a expertos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos y también a los funcionarios y servidores públicos que aquí estuvieron haciendo valer sus opiniones. En particular, agradezco al colectivo Seguridad Sin Guerra, cuyas propuestas hice propias junto con otras y otros senadores en el ánimo de lo que la sociedad civil puede hacer. La necesidad del argumento de la presencia de la construcción colectiva se hace vital en este Senado de la República. Quiero retomar esta expresión, ¿no? Lo que se puede hacer con argumentos y desde la sociedad civil. En un momento que ahora resulta que toda la sociedad civil es mala, ¿no? En un momento que aquella cosa que llamamos el tejido social democrático se desvanece porque pareciera entonces que solo hay pueblo y gobierno. Desde los últimos 30, 40 años hemos venido trabajando muy intensivamente para hacer sociedad civil. Esta escuela es un ejemplo de eso.
¿no? Y muchos y muchas hemos participado en muy distintas, hasta de vecinos, ¿no? Porque la cosa pública la entendemos como propia, como responsabilidad propia. Por eso este tema me parece que es tan ilustrativo. Otro tema que me parece vital es el tema de la Corte. Y ahí estamos teniendo una situación muy dramática. Muy dramática porque el formato no termina en una cosa como pasa con una reforma constitucional, que es el Senado de la República el que decide por mayoría. 2/3 partes, se cumple, no se cumple. Acá el formato establecido es: el Senado revisa la terna que manda el presidente de la República, la puede rechazar en una primera ocasión, el presidente manda una segunda terna y si el Senado la rechaza, el presidente elige. Entonces es un formato de elección muy reducida. Esa era la regla del juego. Pero ahora tuvimos el extremo de que el Senado rechazó una terna y prácticamente nos mandaron a las mismas. Con características muy particulares. Van ustedes a escuchar a qué me refiero. Me parece que la terna propuesta por el presidente de la República no cumple la idoneidad. La idoneidad en términos de independencia, de autonomía y de lo que significa un poder judicial. Y lo digo con el mejor ánimo y el mejor respeto. Cuando vemos el estado de la justicia, lo que sucede con la corrupción o lo que sucede con nuestras instituciones, es muy difícil defender el Estado de Derecho en México. ¿Quién de nosotros podría decir, quién de nosotras podría decir que el Estado de Derecho en México funciona? Y yo estoy claro y cierto que el diagnóstico de Andrés Manuel López Obrador respecto al 1 de julio tuvo que ver con eso. Y ahora tenemos la posibilidad de pieza a pieza empezar a construir eso, el Estado democrático de derecho, por la vía del funcionamiento de las instituciones. Quienes gobernaron antes recibieron con fuerza un castigo en el voto. Y no se trata entonces que el nuevo gobierno, la nueva mayoría, haga lo mismo. En la terna hay claras manifestaciones de conflicto de interés. Compañeros, una de las candidatas fue candidata al Senado de la República, como ustedes y como yo. El 1 de julio su nombre estuvo en la boleta. Muchos de ustedes denunciaron y lucharon contra esas prácticas en el pasado, compañeros. Muchos de ustedes levantaron la voz en contra del fiscal Carnal, porque era un abogado del presidente. Y dijeron, no reúne la idoneidad. Y la sociedad civil toda se expresó, no podemos tener figuras de ese tipo desempeñando ese cargo. Muchos de ustedes levantaron la voz entonces. Hay una tercera persona que, como se leyó, tiene un claro, por lo menos, indicio de conflicto de intereses, compañeros. La terna que hoy se propone podrá cumplir los requisitos en estricto término legal, pero no en términos de idoneidad. Tenemos que cuidar a la Suprema Corte. Compañeros, en conciencia, sabemos absolutamente que esta designación va en el sentido contrario a lo que se establece como un principio básico de independencia. Yo platicaba con algunos compañeros acá, déjenme ponerlo como ejemplo. ¿Ustedes les queda alguna duda? ¿Cómo votaría alguna de esas candidatas si recibe una llamada del presidente de la República? A mí no me queda duda, compañeros. Nuestro deber es defender a la Suprema Corte, pero no por la Suprema Corte en sí, sino porque es el instrumento para hacer realidad el derecho y el acceso a la justicia a las y los mexicanos. La Corte es un instrumento al servicio de la gente, sobre todo los que menos tienen, porque es la posibilidad de presentarse a la justicia donde los desniveles de la pobreza, del clasismo y del racismo puedan ser superados para que los pobres tengan justicia, para que no haya intereses políticos. La llamada Cuarta Transformación llegó ofreciendo eso, compañeros.
Llegó pidiéndonos un cambio verdadero. No repitamos los errores del pasado. Construyamos nuevas instituciones de Estado. Votaron por la esposa de Riobó. Ella quedó como ministra de la Corte. A ella me refería cuando decía, hay por lo menos indicios de conflicto de intereses, ¿no? Pues, nada más para decirlo de una manera que, ¿no? Sospechas, ¿no? Y por supuesto que el problema no es ahora entonces, como los otros los hicieron, ahora lo hago yo, ¿no? Porque era lo que fue el argumento de ofensa. No, hombre, pues si así lo dijeron y pusieron, bueno, pero ustedes ofrecieron otra cosa, ¿no? Eso es lo que nos dijeron. ¿Y por qué lo decía? Es que el dilema no es en sí solo la Corte, ¿no? Sino lo que la Corte decide. La Constitución dice lo que la Corte dice que dice. Punto. Por eso es tan importante. ¿Cuál es el tipo de rol que creo que el Senado debe jugar? O al menos lo que yo creo que debe jugar. Debe ser un puente para llevar otro tipo de voces y presencias, de argumentos, de ideas, de experiencias, de procesos, y parte de mi trabajo ha sido justo eso, tratar de llevar y construir ciudadanía a partir de ahí, ¿no? Que nos permita tener una discusión en otros. Esa fue mi papeleta, ¿no? A la hora de votar, ¿no? Rechacen la terna, que se hizo un hashtag en redes sociales que fue trending topic, ¿no? Que son parte de los debates. Y una de las cosas que a mí me tiene muy sorprendido es el nivel de permisividad que estoy encontrando en estos debates. Cuando me puedo hacer cargo que estamos todavía en el bono democrático, me puedo hacer cargo que estamos en los primeros meses, me puedo hacer cargo que no es lo mismo criticar a Peña que a Andrés Manuel. Todo eso lo puedo entender y acompañar. Pero lo que está resultando en ocasiones es que no estamos exigiendo con la misma regla, no estamos midiendo con la misma regla. Este debate en otro tiempo hubiera sido inaceptable, porque hubiéramos tenido una expresión pública mucho mayor. Les voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir con esto. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón nos salen con que el fiscal electoral fuere el representante de su partido ante una autoridad electoral? Oigan, muchachos, mire, es que es muy buena persona, ¿no? Y tiene experiencia electoral. Estuvo en un instituto electoral representando a mi partido. ¿Qué hubiéramos hecho si Peña o Calderón nos dicen que el fiscal electoral es de su partido? Que el fiscal Calderón hubiera sido militante del PAN o del PRI. Bueno, eso está pasando ahorita. El fiscal para la atención de los delitos electorales fue el representante de Morena en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, José Agustín Ortiz Pinchetti. ¿Puedo yo tener buena opinión de José Agustín? Eventualmente sí, lo conozco, pero no tengo duda de qué va a hacer si Andrés Manuel le habla. No tengo duda. Ese es nuestro actual fiscal electoral. Y ni siquiera ha sido tema de debate público. Me parece que entre el pasmo, la sorpresa, la agenda pública construida, no estamos haciendo el debate en contrapeso de este tipo de decisiones. La discusión en la Corte fue relativamente solitaria. Esto del fiscal, uno de los consejeros de Pemex que votamos, era presidente Morena en Tabasco. De los consejeros de Pemex. Consejero... El problema no solo es ese, digamos, me hago cargo, yo no acompaño porque nos ofrecieron otra cosa, ¿no? Pareciera un efecto reemplazo, quita a los otros para poner a los suyos, pero sin recato. Pero aparte, tu excuñado, ¿no?
Aparte era su excuñado, hermano de su fallecida primera esposa. Presidente de Morena en Tabasco. Ahora es parte de los consejeros de Pemex. Y lo votamos y perdimos por un voto. Perdimos por un voto. Porque en ese momento lograron mover a una del Verde, que había votado en contra. Y cuando estaba el pizarrón abierto, le hablaron y cambió su voto. Pues a esa hora hay muchas. No, ahora les platico lo que pasó con la reforma educativa, que ganamos por un voto. Con el tablero abierto. Ahora se las platico porque está muy bueno. Estos son el tipo de espacios y se los digo un poco para que ustedes también tengan, si es de su interés, si están en escuelas, si están en empresas, si tienen, bien para que visiten el Senado, bien para que organicemos cosas en el Senado. Para eso es, ¿verdad? O sea, se los dejo en el oído para que tengan también la posibilidad de utilizar eso. Presentaciones de libros, conferencias, cosa aquella que signifique irrumpir, ¿no? Eso es esencialmente el sentido de por qué estoy enseñando esto. Esto es un parlamento juvenil que fue muy bonito, de unos chicos de bachillerato, y estos son parte de las cosas que hemos venido haciendo en el debate público, que me parece como muy importante. Tenemos que tomar esos espacios, en el buen sentido de la palabra. Otro eje es... creo que tenemos que estar emplazando constantemente a este gobierno. Esta es una denuncia, quien está a la derecha se llama Lucía Riojas, es parte de la iniciativa, ahora es diputada federal. Hay 2 diputados, les comentaba, ella es uno. Y el otro se llama Alfredo Figueroa, que fue consejero del INE y ahora es el coordinador de la iniciativa ahora. Poco antes de salir a acabar el gobierno de Enrique Peña Nieto, pusimos una denuncia penal en contra de Gerardo Ruiz Esparza. El socavón, el aeropuerto, y una larga, etcétera, y varias carreteras, ¿no? El tren de Toluca, y probablemente si alguno tiene su ámbito de vida profesional en la construcción, ¿no? O en la obra pública, pues saben a quién nos referimos, ¿no? El autor de la famosísima frase, la indemnización es para el mal rato que pasaron, referido a las 2 personas que murieron en el socavón, ¿no? Que luego se descubrió que no habían muerto por el golpe, sino por asfixia, ¿no? Por los codos y las rodillas que tenían lastimados intentando abrir el carro. Y pues fue para el mal rato. Este tipo de cosas creo que tenemos que hacer. Emplazar necesariamente. Y es parte de lo que en la iniciativa hemos decidido hacer como agenda pública, y por eso justo el día de toma de posesión, ahí se tomaron la precaución de no darnos el micrófono como pasó el 1 de septiembre. Cuando es Congreso General, que se llama, que se juntan las 2 cámaras, ponen una serie de curules extras para los senadores. Mi curul no tenía micrófono. O sea que ni siquiera podía hacer el ruido para... ¿no? Entonces, bueno, no nos quedó más que meternos acá. No les quiero platicar la cara de Peña, ¿verdad? Sí creo que tenemos que hacer emplazamientos públicos constantes. Yo no puedo aceptar que quienes le dieron agua destilada en lugar de tratamiento contra el cáncer, o quienes, etcétera, 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 pues pasean en la calle como gente honorable, ¿no? Yo no sé cuánto les cueste a ustedes pagar los impuestos. Si alguien tiene una pequeña empresa, una nómina, y yo no sé cómo les vaya con el seguro social, si se atrasan tantito en pagar. Y no sé cómo les vaya a sus empleados si van al seguro social. Pero para mí es muy difícil procesar que no pase nada. Y por eso pongo este ejercicio. Él es Carlos Morales, él es de Chiapas, es el otro legislador que está con nosotros, y ella es Lucía. Yo creo que una parte importante del debate está en las redes sociales. Ahí hay 2 espacios públicos, el espacio público físico y el espacio público virtual. Me parece que es importante
que estemos presentes en esos debates. Y estar claros, como pasaba cuando estábamos en preparatoria o en universidad, o algunos que tuvimos esa experiencia, de que teníamos reuniones estudiantiles y había algunos que llegaban a reventar, ¿no? Nada más se necesitan 3 o 4 cuates bien organizados. Esos son los boots, ¿no? Que irrumpen con insultos y con descalificaciones para inhibir el debate. Y que la gente que quiere participar, hoy sabemos que eso pasa con mucha claridad. Aquellos que se manifiestan en el espacio público con crítica a Andrés, inmediatamente son atacados. ¿Para qué? Para cambiar el debate público. Puedo aceptar, acompañar, que hay quienes auténticamente lo creen y deciden acompañarlo. Eso me parece que es absolutamente válido. Pero lo que yo quiero dejarles también en el orden de ideas es que el debate en redes es importante. Y si no tienen tiempo y condición, escójanse a quienes quieren seguir, ¿no? Y reproduzcan. Si no tienen tiempo, ¿no? Dense la tarea de buscarse los 3 cuates o las 5 personas que les parezcan cuya voz hay que darle alcance. Es como una pequeña bocina, ¿no? Y denle el empujón en Twitter o en Facebook. Hay que hacer escuchar esas voces. Por eso creo que esto es algo bastante elemental, ¿no? Me hago cargo que nuestra generación tiene mayores dilemas con la tecnología respecto a la que tienen nuestros hijos e hijas, ¿no? Me hago cargo que nosotros somos una generación que estamos viviendo algo pocas veces visto antes en la historia de la humanidad. ¿Quién pone las reglas? ¿Quién sabe más o quién sabe menos? Generalmente quien sabe más, ¿no? ¿Quién sabe más de Internet? ¿Ustedes o sus hijos? ¿Quién pone las reglas? Estamos enfrentando un cambio de paradigma, ¿no? En términos de lo que nosotros vivimos. Para nosotros la cosa se resolvía con relativa facilidad porque nos apagaban la televisión. Y si no, salía ese grupo de esquiroles que se llamaba la familia Telerín, ¿no? Que era un grupo de niños contratados por los adultos para convencernos por las buenas de que nos fuéramos a dormir, ¿no? Y si no había duda, no había opción, porque a las 9 se acababa la barra infantil. Nada cosa aquella que tenían 300 canales las 24 horas del día y si quieren ver caricaturas en japonés. ¿No? Lo más elaborado que teníamos era la calaca, telica y flaca, ¿no? Y ya en un alarde, el Chavo del 8, que por cierto se sigue viendo en América Latina, ¿no? El dilema de la comunicación ha generado una transformación muy importante en los términos de relación. A veces nos pasa incluso que necesitamos a los hijos para cambiarle, para adaptarle, para conectarle. Oye, ponle, ¿no? La videocasetera ya no se usa. La conexión al teléfono le contiene el hijo o la hija, ¿no? ¿Por qué eso es importante? Porque tenemos necesariamente que hacer una discusión de esto. Ahí se están formando opiniones y criterios. Y estar fuera de ese debate nos deja en desventaja. A como ustedes consideren, ¿no? Pero creo que sí es muy importante darle eco a estas cosas, a las voces que ustedes quieran. Yo no seré quien diga qué, pero sí es importante que ustedes se asuman en esta lógica del debate público. Para ir cerrando y dar un poco de tiempo más para conversar, ¿qué sigue? Voy a dar 4 ideas de lo que en mi opinión es importante para hacer. La primera es momento de contrapesos. En el orden de las leyes, ahorita el Senado solo para reformas constitucionales funciona. Para leyes que requieran mayoría simple, no funciona. El día martes detuvimos la reforma constitucional por un voto. La reforma educativa, constitucional en materia educativa, por un voto. Y eso que hicieron todo lo posible, ¿eh? Se abre el reloj de votación, que es un tablero que trae los nombres, y se ve el sentido de tu voto. Si votas a favor es verde, si votas en contra es rojo, si te abstienes es amarillo. Y todo el país y el mundo mundial pueden ver cómo votaste. Se abrió por 3 minutos, casi siempre se extiende un poquito más por si hay alguien fuera,
lo extendieron como 4 o 5, y en ese momento vimos de llevarle 5 de ventaja, luego fueron 4, luego fueron 3, luego fueron 2, porque en ese momento te empiezan a hablar. A mí me hablaron. Oye, Emilio, si te pide tu amigo, ¿no cambiarías el sentido de tu voto? Olvídalo, no lo voy a cambiar, para mí es un irreductible. Ah, gracias, yo solo quería saber. Pero, ¿perdón? Llaman senadores mismos, o te pueden hablar, a mí me habló un senador, coordinador, en particular me habló coordinador del Partido Verde, ¿no? Pero te puede hablar otro senador, te puede hablar un funcionario de gobierno. A una vez le aprendí a un político del PRI de esas reglas que tienen, ¿no? Dice, mire, yo estaba en la Comisión de Derechos Humanos, y me dijo, mire, para morder hay que tener la cola muy corta, y su trabajo es morder. Y fue una gran enseñanza de teoría política real, porque el problema es cuando dejas algo que te pueden cobrar, y te pueden decir, ¿con qué averiguación previa quieres que empecemos? O te pueden decir, ¿con qué concesión quieres que te quitemos? Cuando existen esos mecanismos, es cuando funciona el tablero, y lo dejan casi 10 minutos, les faltó un voto, ¿sí? Mientras el tablero está abierto, tú puedes cambiar tu voto. Necesitas tu huella digital. La pones otra vez, tú puedes cambiar, y se ve. Se ve, además, no creas que hay cosa oculta. O sea, lo estás viendo, y de repente uno que era rojo se hizo verde. Y dices, no manches, o sea, entonces, por supuesto, empezamos a gritar, ¿no? ¡Tiempo, tiempo! Se necesita 66.66. Tuvieron 66.39. Faltó un voto. Y pasó, por las circunstancias que ustedes quieran, que 4 de Morena no estuvieron. Si hubieran estado, pasa, pero no estuvieron. Igual poder haber dicho, si yo hubiera cambiado mi voto, ahorita habría reforma. A veces un voto cuenta. En este momento eso cuenta. El Senado es en ese momento, para reformas constitucionales, un asunto muy importante. Y yo creo que es función de ustedes ejercer su presión, ¿no? A los senadores, hacer saber, o en los debates públicos de aquellas cosas que les parecen no aceptables, ¿no? Yo sí creo que necesitamos contrapesos. Estoy claro y entiendo, pero lo que no puedo acompañar es ahora como se está en el debate de que la democracia se suicide por métodos democráticos. Yo no creo que ese sea el camino. Y me parece que nos toca un poco esa noción de contrapesos. Dicen los chinos, ¿no? Que crisis también es oportunidad. Yo creo que este es el momento. Segundo, Puebla, que además es un exalumno del Patria, Enrique Cárdenas. Quienes tengan amigos o relaciones o vinculaciones en Puebla, hay que hacerles saber por Enrique Cárdenas. Él es un candidato independiente apoyado por PAN, PRD y MC. ¿Por qué es importante? Pues no solo porque el candidato Morena es un delincuente, se llama Barbosa, ¿no? Es una finísima persona, finísima, sino porque tenemos que empezar a dar las batallas locales, porque si no lo que va a pasar es que poco a poco el mapa del país va a ir cambiando. Esta es la primera. Y lo que está pasando en Puebla es candidato versus marca. Candidato a candidato, Enrique Cárdenas es mucho mejor que Barbosa, pero la gente está dispuesta a apoyar la marca Morena. Por eso es tan importante, quienes tengan manera, métanse a apoyar Puebla. Hagan saber, digan, muevan, multipliquen, porque si no, Puebla no solo es importante por Puebla, sino por lo que implica y significa.
Entonces sí vale la pena multiplicar y hacer saber. 3. En el horizonte está el 21, ¿no? Para nosotros es vital la no revocación del mandato. Es esta figura que estaba poniendo Andrés. Hoy por hoy esa reforma está detenida en el Senado. Hoy por hoy no tiene mayoría. ¿Por qué eso es importante desde mi perspectiva? De los instrumentos de participación ciudadana hemos hablado de plebiscito, de referéndum, de la revocación del mandato. Pero eso es un derecho de la gente, que la gente debe activar cuando la gente quiera hacerlo. Si lo hace desde el gobierno, desde el poder, es una prerrogativa del gobernante. Entonces es una tergiversación del derecho ciudadano a cambiar su gobierno como dice la Constitución, ¿no? Dice el 39, tendrá en todo momento el derecho legítimo de cambiar el gobierno. Y eso me parece muy normal. Si alguno otro está en un espacio laboral y hay alguien que no funciona, pues le rescinde el contrato. Yo creo que eso está muy bien. Pero debe ser en cualquier momento y circunstancia. En el 21 hay casi 20 elecciones para gobernador. Entonces el efecto locomotora puede ser muy importante. Y esa cosa de voy a consultar, digo, a ver, te contratamos por casi 6 años, 5 años, 10 meses, porque cambia, no es un periodo exacto de 6 años. Como que ¿por qué? Es exactamente al revés. Si la gente tiene confianza en ti, como que ¿por qué tengo que preguntarte? Es lo que llamamos afirmativa ficta. Como que ¿por qué tendría yo que preguntarte que te fuera? Es exactamente al revés. Es la pérdida de confianza cuando se activa este mecanismo. Si hay pérdida de confianza, se puede usar. Usarlo cuando hay elecciones intermedias, en mi opinión, es un cambio y una perversión de un derecho ciudadano a una prerrogativa del gobierno. Esta discusión, les pido que estén muy atentos. Si esta discusión no estamos atentos, lo que va a pasar es que vamos a tener al presidente en la boleta del 21 sin contrincante. Eso es lo que va a pasar. Entonces, les pido que lo tengan como radar, ¿no? Me hago cargo y puede haber gente que esté dispuesta a apoyar al presidente, muy su derecho, muy su opción. Pero lo que yo no puedo acompañar es que haya una tergiversación de un derecho de la gente. Y algunos, la iniciativa, otros, ahora y otros, estamos pensando, igual si nos da la condición, para hacer una iniciativa política que pueda contender el 21 y 24. Eso va apenas en marcha. Me hago cargo que eso es mucho más complicado, pero si alguien tiene interés me pregunta al final y punto. Pero ¿qué es lo que quiero decirles? Que yo creo que es momento de hacer, más que de preocuparnos, de ocuparnos, dicen, ¿no? Ya pasó la elección, constantemente estamos viendo cosas que no nos gustan, ¿no? Pues de distinta naturaleza. Yo no creo que preocuparnos sea una buena salida, solamente. Este tipo de iniciativas me parece una cosa excelente, de hacer una masa crítica, de pensar, de discutir, de hacer, de promover. Igual hay gente, mira, manito, no me da la vida, yo estoy muy ocupado, pues por razones de mi empresa, de mi trabajo, de mi familia. Entonces empujen a quien hace, ¿no? De manera que quien hace tenga mejores condiciones. Por eso les decía esto que estamos haciendo, la iniciativa ahora, yo no puedo, pero te empujo. De manera que me hago cargo que luego la vida tiene sus complicaciones, ¿no? Pero entonces hay que empujar a quien hace. Y yo creo que eso es importante. Y si no, también exigir, porque un dilema que está teniendo la oposición es que es una oposición muy débil y fragmentada. A diferencia, ¿no?, de la mayoría, que es una mayoría de mando único, ¿no? Es más o menos como un jet, un caza, un F-16, contra un avión de hélice que discuten, ¿no?, con 4 tripulantes. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¿Pero cuál a la izquierda? La izquierda, izquierda. Y el otro, un caza, ¿no? Si nosotros no hacemos valer esa presión,
si la sensación es de que ya nada se puede hacer, entonces sí nada se va a poder hacer. Yo creo que estamos en un excelente momento para hacer valer lo que decíamos de inicio, nuestros derechos. Y la cuarta cosa que además me acabo de enterar, pero yo la apoyo muy en el absoluto capacidad transformadora de la educación. La escuela es finalista.